Hola a todos. Ancestry no tiene un navegador de cromosomas, pero sí puede pintar tus cromosomas de acuerdo a tus orígenes étnicos. Es un gráfico bonito, pero no te da ni el comienzo ni el final de los segmentos. Si llevamos esta información al navegador de cromosomas de DNA Painter, te podría ayudar a encontrar tu relación con una nueva coincidencia. En este video te vamos a enseñar cómo hacerlo. DNA Painter es una plataforma gratis que ofrece herramientas muy útiles para tu investigación genealógica. Arriba a la derecha vas a encontrar el enlace a un video que te explica cómo crear una cuenta en DNA Painter y cómo usar su herramienta de centimorgans compartidos. Es una herramienta que te va a dar la relación más probable con una de tus coincidencias con mucho más certeza de lo que te da Ancestry. Primero veamos dónde encontrar el navegador étnico en Ancestry. En la barra de menús presionamos en ADN y en el menú desplegado presionamos en Historia de mi ADN. Deslizamos el recuadro a la derecha hasta llegar a la sección Orígenes étnicos heredados. Vamos a flotar el cursor sobre el gráfico y presionamos cuando cambia a una mano. Aquí vamos a seleccionar toda la página. Puedes seleccionarla poniendo el cursor y deslizando hasta la parte de abajo, o puedes seleccionar cualquier palabra, presionar Control A para seleccionar toda la página y luego Control C. Ahora vamos a ir a la página de DNA Painter y en la página de inicio vamos a presionar en Ancestry Chromosome Painter Segments, que significa segmentos de cromosomas pintados de Ancestry. En este campo vamos a presionar Control V para pegar la información que acabamos de copiar de Ancestry. Ahora que la información ha sido convertida en segmentos individuales, podemos presionar en Create New Chromosome Map para crear un nuevo mapa de cromosomas. O podemos presionar en Download Segments, que significa descargar segmentos, para crear un archivo en formato CSV conteniendo los datos de los segmentos. Este archivo se puede usar para crear los segmentos individualmente en un mapa de cromosomas ya existente. Aquí podemos ver un ejemplo de un archivo CSV con los datos de los segmentos transferidos. Podemos ver que estas filas corresponden al par de cromosoma 1. Dentro de estas filas, estas son las que corresponden al cromosoma paterno del par 1. Aquí dice paternal. ¿Cuál cromosoma de cada par se considera paterno y cuál materno? Depende de cuáles de tus coincidencias en Ancestry son consideradas paternas y cuáles maternas. Ahora vamos a explicar cómo añadir los segmentos uno por uno a mi mapa de cromosomas en DNA Painter. Primero vamos a copiar las 3 primeras columnas del cromosoma paterno del par 1. Son 7 filas que corresponden a 7 segmentos étnicos. Ahora estamos en la página de inicio de DNA Painter y este gráfico te lleva a los mapas de cromosomas. También aparecen listados aquí.
El mapa de cromosomas se usa para pintar segmentos de cromosomas compartidos con tus coincidencias. En este caso no estamos pintando una coincidencia, sino un grupo étnico, que podría coincidir con muchas coincidencias distintas. Aquí estamos en mi página del mapa de cromosomas. Presiono en Paint a New Match, que significa pinta una nueva coincidencia, y pego las celdas copiadas del cromosoma paterno del par 1. Ahora presiono en Preview These Segments, que significa examina estos segmentos. Deslizo la pantalla y puedo ver dónde caen en el cromosoma 1. Presionamos en Save these segments to your map, que significa guardar estos segmentos en tu mapa. Voy a seleccionar la opción de la derecha, que se usa cuando uno no sabe cómo está relacionado a una coincidencia. Y corresponde a este caso porque no estamos pintando una coincidencia, sino un grupo étnico. Le vamos a dar un nombre para poder reconocer al cromosoma paterno del par 1 en el mapa. Y vamos a crear un grupo con el mismo nombre. Este menú desplegable se usa para indicar si la coincidencia es paterno o materna. Voy a dejarlo como está porque esta opción se usa cuando uno no sabe si es paterna o materna. Más tarde voy a explicar por qué. Deslizo el recuadro hasta la parte más baja y presiono aquí para guardar esta pseudo coincidencia. Aquí vemos los 7 segmentos paternos del par 1. Y ahora vamos a colorearlos. Ahora vemos por qué no marqué esta pseudocoincidencia como paterna. Hubiera aparecido acá encima de estos segmentos. De esta forma puedo verla separada de las coincidencias que ya he pintado. Regresando a la tabla, vemos que el primero de los segmentos no está asignado. El segundo es España. El siguiente es Benín y Togo. El siguiente España otra vez. El siguiente Bolivia y Perú. El siguiente Alemania Germánica. Y el último tampoco está asignado. Vamos a editar los segmentos 5 y 6. Seleccionamos el quinto segmento y presionamos en editar segmento y vamos a cambiar el grupo a paterno, ancestry paterno Bolivia, Perú. Y vamos a cambiar el nombre del segmento para poder visualizarlo en el mapa. Presionamos guardar segmento y ahora lo podemos ver en el mapa. Repetimos el proceso con el segmento 6, que es Europa Germánica. Aquí vemos que entre mis coincidencias paternas
ICR tiene un segmento compartido que traslapa con una porción del segmento étnico Bolivia-Perú y una porción del segmento étnico Europa-Germánica. Yo ya sé que ICR y yo tenemos un ancestro común más reciente que es Carrera-Silly. Lo más probable es que la porción que traslapa con el segmento Bolivia-Perú es Carrera y el otro segmento, la otra porción, es Silly. Esta es información que yo no tenía antes y que ha sido proporcionada por los segmentos étnicos importados de Ancestry. Ahora digamos que en el futuro pinto una nueva coincidencia que tiene un segmento que traslapa con la porción Bolivia-Perú del segmento compartido con ICR. Como ahora tengo información sobre el origen étnico de esta porción del segmento, lo más probable es que mi relación con esta nueva coincidencia sea por la rama Carrera. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.